Muy bien, ahora sí, disculpen la espera. En este caso, vamos a comenzar, ¿verdad? Nuestra semana. Ya tenemos la asignación en lo que es la plataforma. Les decía hace un momentito, por favor, les suplico que envíen tareas. Hay muchos que no han estado enviando tareas y les decía la vez anterior, ¿verdad? No tiene sentido que usted esté sentadito aquí y que esté escuchando y al final no haga nada, ¿verdad? No, o sea, el simple hecho de que usted se conecte sin yo darme cuenta que usted esté trabajando, desarrollando sus actividades, etcétera, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? El fin es que usted aprenda. ¿Y cómo va a aprender? Pues trabajando. En este caso tenemos la asignación de esta semana. Tenemos fecha, ¿verdad? Hoy estamos 15. Vamos a trabajar del 15 al 19, lo que corresponde a los géneros literarios. Nosotros ya habíamos dado inicio a esta parte del contenido. Pero, aparte de que usted va a copiar, como siempre, ¿verdad? En su cuaderno el material y que aquí en las instrucciones lo dice claramente, dice desarrolle nuevamente todo el tema, ¿verdad? Ilustre y ejemplifique en su cuaderno, debe enviar fotografías que abarquen la totalidad, ¿verdad? De las hojas de su cuaderno. Le decía la vez anterior, si me manda una o dos hojas, pues no es válida su tarea porque no tiene sentido, ¿verdad? No es un documento de una hoja como para que usted vaya a decir, ay, ¿verdad? Lo resumí y aquí quedó en una hoja nada más en mi cuaderno. No es así. Recuerde que el material está para que usted amplíe, para que usted ejemplifique, para que usted pueda ilustrar, para que usted pueda ver, para que usted pueda observar, para que usted comprenda realmente lo que nosotros estamos llevando a cabo dentro de esta, lo que es su formación. Entonces, acá aclara, ¿verdad? Como siempre lo he venido desarrollando. Si usted me envía una fotografía, pues su tarea no va a ser válida, ¿verdad? Entonces no va a tener ningún punteo. Así que por favor, sigamos instrucciones. Y en esta ocasión, pues vamos a pedirles en la próxima clase, por favor, que tengan un su pliego de papel periódico o una cartulina si usted desea, ¿verdad? Pero yo siempre prefiero mejor el papel periódico porque es reciclable y en su momento, ¿verdad? Nosotros podemos utilizarlo, no sé, en otras situaciones. Entonces, por favor, en su papel, en la próxima clase, no va a ser para hoy, sino la siguiente clase que tengamos, pues lo vamos a dividir en cuatro, como que yo tuviera así mi pliego, ¿verdad? Pero claro, este es un pliego. Entonces lo vamos a dividir en cuatro y vamos a establecer, ¿verdad? En cada parte, pues los elementos que me está diciendo. Una, lo puede dividir de esta forma y cortarlo en cuatro partes y luego, ¿verdad? En cada parte va a elaborar lo que yo le estoy pidiendo acá, en esta parte. ¿Qué le estoy pidiendo? Vamos a ejemplificar, óigase muy bien, ejemplificar, ¿verdad? Entonces, vea cómo va a trabajar usted en su pliego de papel. Si usted tuviera en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, un pliego, yo le estoy diciendo a usted que lo va a dividir en cuatro partes, entonces es como que tuviéramos así, ¿verdad? Esta parte. Entonces ahí automáticamente su pliego, ¿verdad? Se convierte en eso, en cuatro partes como tal. Entonces, aquí va a ejemplificarme un género literario, aquí el otro y aquí el otro. Pero también es válido si en algún momento usted, eh, pues, divide su periódico en cuatro partes y lo forma en columna. Es decir, que va a dividir en cuatro partes, ¿verdad? Su periódico y luego la forma en una columna. Y entonces, lógicamente, ¿verdad? Aquí va a ejemplificar un elemento del género literario, aquí el otro y aquí otro, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como puede usted dividir también su periódico. Entonces, como usted desee, ¿verdad? Es pliego de papel periódico, ¿verdad? Un pliego de papel periódico es como el tamaño de una cartulina. Entonces, para eso nos va a servir, pero eso lo necesito en la próxima clase. Necesito también que ustedes, ya después de que nosotros veamos el día de hoy, qué son los géneros literarios como la poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo, pues ustedes van a buscar también recortes o imágenes
que nos vayan a ayudar a representar estos géneros, por favor. ¿Alguna duda al respecto? Esto lo vamos a hacer en clase. ¿Alguna duda? Muy bien, gracias. Entonces necesitamos No, señor. Solo vamos. ¿Puedo ir al baño? No, vamos a esperar un momentito, por favor, porque recuerde que usted acaba de comenzar, apenas viene sobre el tercer periodo, me parece, pero sí vamos a establecer. Yo les dije desde la vez anterior, por favor, que tienen que tomar en cuenta las actividades, que eduque usted a su organismo, porque estando en clase no va a salir usted a cada ratito. Vaya, pero por favor se pone al día después en escuchar la información, después en la clase grabada, por favor, para que usted no se pierda. Okay. Muy bien. Todos me hablaban al mismo tiempo. Disculpen, necesito entonces un pliego de papel periódico, necesito marcadores, crayones, recortes con respecto a qué, a los géneros literarios, por favor. Esto lo vamos a hacer en clase, en la próxima clase que tengamos. Antes voy a explicar, ¿verdad? Cada uno de ellos. Sí, dime, María Estefan. Entonces no vamos a copiar eso, el documento en el cuaderno, ahora vamos a Sí, hacer ese ejercicio. sí, no prestaste atención. Dije que nosotros vamos a desarrollar, aquí están las instrucciones, por favor. Aquí están y dice claramente, ¿verdad? Vuelvo a repetir esta parte. Desarrolle e ilustre y ejemplifique el tema en su cuaderno. Debe enviar cada una de las fotografías que abarque el desarrollo de su cuaderno a la plataforma, en donde en un documento Word o PDF, no me va a subir las 10 fotografías, ¿verdad? Sino las va a pegar en un documento Word o en un PDF. Y en este caso lo tiene que tener en su cuaderno. Por lo que yo explicaba, si usted me envía una fotografía solamente o 2 fotografías, pues yo no le voy a tomar en cuenta su trabajo. Entonces sí hay que desarrollar todo el documento, no solo una parte, todo el documento en su cuaderno, por favor. Es lo que vamos a establecer. Y luego, la siguiente parte, pues es lo que acabo de explicar, pero esta, vuelvo a insistir, esta parte nosotros la vamos a trabajar en clase, después de que nosotros veamos qué son los géneros literarios. Para ello entonces necesito el pliego de papel periódico, necesito marcadores y voy a necesitar recortes o imágenes que correspondan al género literario. ¿Y qué imágenes van a ser del género literario? Pues ustedes ya se van a dar cuenta, ¿verdad? Ahora que veamos estos géneros. Ahora sí, ¿está claro? Ustedes me indican. Si ya me comprendieron o vuelvo a explicar, por favor. Sí, señor, sí, entendimos. Muy bien, gracias. Entonces yo voy a continuar. Y ahora sí, ¿verdad? Nos compete entonces desarrollar lo que es el género literario. Nosotros les decía hace un momento, ya vimos, ¿verdad? Los géneros literarios, vimos cómo se desarrollaron en la historia. Les había mencionado, de hecho alguien dibujó, ¿verdad? También una imagen que teníamos en el otro documento de los egipcios, que ellos desarrollaron, ¿verdad? Un elemento de pictogramas, que fue la parte inicial, ¿verdad? Que se tuvo dentro de la literatura, en este caso. Entonces ahí podíamos nosotros observar, ¿verdad? Cómo se había dado de inicio. Ya en nuestra época actual, ¿verdad? En una época más moderna, pues nosotros vamos a establecer que ya cambian muchas situaciones y nosotros, por ejemplo, también ya sabemos, ¿verdad? Que toda palabra, toda frase, toda oración expresada, pues nosotros utilizamos lo que es, ¿verdad? El alfabeto. Y aquí ustedes pueden ver, está la L, la O, la S, la G, la E, la N, la E, la R, la O, la S. Ya nosotros en este caso, por ejemplo, ubicamos claramente las palabras porque ya sabemos leer y escribir. De ello, entonces, de estos escritos, nosotros vamos a conformar textos, frases, párrafos, oraciones entrelazadas que nos van a servir para formar géneros literarios. Dentro de los géneros literarios dice que son un horizonte de expectativas de lectura. Y cuando nos dice a nosotros un horizonte es como que usted ve, ¿verdad? Un punto final, pero ese está muy lejano porque
hay un trayecto muy grande que recorrer. Entonces lo mismo pasa con la lectura. Cuando nosotros hablamos de géneros literarios, pues hay mucho tipo de lectura que nosotros vamos a encontrar dentro de estos géneros. Por eso se llaman géneros, ¿verdad? No es género literario, sino son géneros literarios, es decir, muchas clases de literatura. Es decir, una clasificación previa de los tipos de obras literarias. Y cuando nosotros decimos clasificación es porque están involucrados varios elementos que componen y se consumen, dice que se consumen. ¿Y por qué nosotros vamos a establecer? Porque ya habíamos hablado en la clase anterior que decía, se entrelazan varias oraciones, frases, párrafos para establecer un género literario. Y entonces a estos, pues nosotros vamos a establecerle una distinción a cada uno. Además, los géneros literarios le ofrecen escritos por conjunto de reglas, las cuales se guían, ¿verdad? A través de un proceso, de un lineamiento, de un sistema. Y si usted recuerda, por ejemplo, cuando usted leyó qué es un cuento, ¿verdad? Pues usted sabe, le decía la vez anterior, que siempre inicia, ¿verdad? Había una vez y vivieron felices por siempre, ¿verdad? Después del desarrollo. Ya uno ya tiene esa noción de la estructura de cómo está escrito un cuento. Si usted se recuerda, por ejemplo, de una fábula, la fábula tiene una característica especial, ¿verdad? Que su elemento central es que los personajes que involucran dentro de una fábula son animalitos. Por ejemplo, conocemos la fábula, ¿verdad? De León y el ratón. Conocemos la fábula, ¿verdad? De la liebre y la tortuga. Ay, se me olvidó el Entonces, libro. entonces vean que hay distintas, en este caso, ¿verdad? Distintos tipos de fábulas en donde los animalitos son los personajes principales. Entonces, sobre ello es que nosotros hablamos sobre ciertos géneros. Yo les dije la vez anterior, usted ya no mucho se centra, por ejemplo, en lo que son las fábulas, ya la lectura que usted emite ya no corresponde a ello, porque nosotros, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Hemos cambiado un poco de literatura, usted ya lee cómics, le decía, ¿verdad? Ya lee mangas, ya lee, ahora, ¿verdad? Hasta trilogías, ¿verdad? Establecidas de ciertos temas o películas según el gusto de cada uno. Entonces vea cómo esos escritos pues han creado, ¿verdad? Sus propias reglas para poderlo desarrollar. Los animes, ¿verdad? También ya no necesariamente los vemos solamente en cintas videográficas, sino también ya en escritos. Entonces vean cómo esa parte de la literatura, ¿verdad? Se ha ido complementando o sumando a estos géneros literarios. Se llama género literario a cada, óigase muy bien, categoría específica que los textos literarios pueden clasificarse. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Son varios, atendiendo a cada una de las características, de la estructura, del contenido, ¿verdad? Porque en el documento anterior mirábamos que hay muchas cuestiones que van a ser intervenidas dentro del género literario. La ciencia ficción, la ciencia como tal, ¿verdad? Una leyenda, otra vez un cuento, una hazaña, ¿verdad? Porque en el género épico, cuando mencionábamos y les decía, ¿verdad? Que ellos cantaban, ¿verdad? Las batallas que habían tenido, ya sea porque fueran derrotas o porque habían tenido éxito, pero de igual forma, ¿verdad? Ese género lírico y épico establecía esos elementos. Hoy en día, vuelvo a insistir, nosotros pues ya hablamos de otras situaciones, ya casi lo mitológico se ha quedado por un lado. Ahora nosotros hablamos mucho de ciencia ficción, ¿verdad? Porque pues uno de los últimos libros que realmente desarrolló un gran éxito hace algunos años, ¿verdad? Fue, por ejemplo, los de Harry Potter. Y esos que era lo que establecían, mucha ciencia ficción en magia, ¿verdad? Entonces vea cómo se van acoplando este tipo de elementos dentro de una literatura. Les decía nuevamente, hoy en día tenemos a los mangas, a los animes, ¿verdad? A los cómics que establecen ciertas características de los personajes que se van a utilizar.
Estas etiquetas, dice, son convencionales. Son en un momento determinado una cuestión llamativa para usted. Yo le decía la vez anterior, ahora le voy a cambiar el ejemplo. Cuando usted tiene hambre, regularmente usted, si le dan a elegir entre verduras y un plato de comida chatarra, pues lógicamente todos elegimos la comida chatarra, ¿verdad? Porque es como que más llamativa y más apetitosa, no nutritiva. Entonces, vea, todo en un momento determinado va llegando según la necesidad que tenga, ¿verdad? De poder establecerle un gusto. Entonces, vuelvo a repetir, entre un licuado de una fruta natural a una gaseosa, la mayoría se queda con la gaseosa, por gusto, no porque sea nutritivo. Y lo mismo pasa dentro de la literatura. Va a haber literatura clásica, es decir, de años pasados, por ejemplo, el señor presidente, el pájaro serpiente, vamos a hablar, por ejemplo, de María, el coronel no tiene quien le escriba, etcétera. Literatura guatemalteca clásica, ya de hace mucho tiempo. Pero hoy en día yo le voy a decir a usted, mire, usted quiere leer al señor presidente o quiere leer un anime, ¿verdad? Y usted va a decir, no, mejor, ¿verdad? Se leo el anime porque tiene todo lo relacionado a la actualidad, a leer, por ejemplo, algo del pasado. Entonces, lo mismo le hago la alusión, ¿verdad? Dice que aquí en este caso, pues es algo conveniente que ya está pactado, ¿verdad? Para poderlo establecer. Volviendo otra vez a esa parte de la comida, usted sabe, ¿verdad? Que hay una empresa de comida chatarra que le vende el juguete, ¿verdad? Incluido en la comida. Entonces, ¿qué hace esta empresa? No le está vendiendo la comida, le está vendiendo el juguete. El niño es feliz ir a ver qué juguete hay en promoción, si de qué tal película es, etcétera. Entonces, ellos, o sea, han visto que canalizan, ¿verdad?, la atención de un niño a través de un juguete, no por la comida. Entonces, en la lectura, pues tenemos que canalizar la atención de una persona en base a los gustos que pueda tener. Entonces, por eso es, ¿verdad?, que está ya pactado, que se toma como referencia, ¿verdad? Una lectura presente a una lectura posterior y que todo va cambiando. Por ejemplo, yo les recordaba la vez anterior, ¿verdad? Las historias, por ejemplo, de Pinocho y Caperucita Roja, de Romeo y Julieta, Don Quijote, ¿verdad? ¿Y qué era lo que yo les hacía alusión de la vez anterior de Don Quijote de la Mancha? Que era un caballero, que era un superhéroe de aquel entonces. En cambio, ahora nosotros ya vemos a superhéroes, ¿verdad? Totalmente distintos, modernos. Está, les decía, Iron Man, está Batman, está Aquaman y muchos otros, ¿verdad? Personajes que hemos visto. Entonces, vea cómo en su momento, pues trata, ¿verdad?, de llamar la atención la literatura a través de ciertos personajes. Los géneros literarios más modernos, ¿cuáles son? Entonces, sobre estos 4 vamos a basar parte del ejercicio que vamos a hacer en la siguiente clase. El primero está la poesía, está la narrativa, está la dramaturgia y está, en este caso, el ensayo. Óigase muy bien, de estos van a derivar muchos otros más y también se van a sumar, ¿verdad? Otros. No solamente significa que solo estos están, no. Así como vimos en la literatura inicial clásica, ¿verdad? Que estaba el épico, el lírico, ¿verdad? Entonces ahí era una clasificación que se tuvo en ese momento dentro de la literatura clásica inicial. Ahora, ¿verdad? Pues se va a representar en estos 4. ¿Por qué situación? La poesía. La poesía originalmente, óigase bien, está escrita en versos rimados. ¿Qué significa, verdad? Que son pequeñas frases y que una al inicio con el final tiene un mismo sonido y luego va a pasar lo mismo en la siguiente línea o la siguiente frase, la siguiente expresión, la siguiente oración que se vaya a decir. Aunque ahora dice, predomina el verso libre, es decir, usted hace un poema y no necesariamente tiene que rimar, ¿verdad? La primera palabra con la última de la frase.
ahí va libre, usted expresa todo lo que usted necesite y desee. La poesía es hoy el género más libre de todos, cuyo único rasgo común parece ser el de la descripción subjetiva. Y se recuerdan que cuando nosotros hablamos de una descripción, óigase muy bien, dentro de la poesía, si nosotros tomamos como musa a una persona, a un ser humano, en este caso vamos a mencionar, por ejemplo, a nuestra mamá, nosotros vamos a decir todas las cosas hermosas que es mamá, ¿verdad? Mamá, la asociamos con un ángel, la asociamos como alguien inigualable en la tierra, como la protección que nosotros tenemos, como el centro de nuestra vida. Entonces, vea, todos esos elementos que nosotros en un momento determinado pudiéramos mencionar para describir a nuestra mamá, pues son estos elementos, ¿verdad? Que nosotros tenemos como tal. A eso se refiere. En este caso, vamos a establecer, ¿verdad? Esas situaciones que se están presentando. Así que eso es parte de lo que es una poesía. También dice, puede ser una realidad, dice cualquiera, empleando en ello metáforas, imágenes y juegos. ¿Por qué metáforas? Porque yo puedo decir, ¿verdad? Dentro de un poema a la madre, específicamente, que la madre es el ser infinito, ¿verdad? Que la madre es el ser inigualable, es el centro de la vida, es el centro del mundo. O sea, son metáforas específicamente que nosotros podemos establecer. A eso se debe esta parte que nosotros estamos mencionando como tal. También tenemos, ¿verdad? Dice, puede utilizar palabras cuyo sentido no necesariamente, óigase bien, dice palabras cuyo sentido no necesariamente ha de ser claro o comprensible. Entonces nosotros podemos decir, ¿verdad? Que la belleza que ella posee, ¿verdad? Es infinita, es inverosímil. Y entonces usted ya está empleando palabras, ¿verdad? Muy bonitas en donde no necesariamente al inicio usted ya comprendió, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces busca, aquí vamos a utilizar toda aquella palabra embellecedora y que en un momento determinado sea una palabra rebuscada, ¿verdad? Porque entonces buscamos todos los sinónimos que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Para establecer, por ejemplo, el objeto, la persona, la cosa, la situación de la cual estamos hablando dentro de la poesía. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a qué es poesía. No, No, señor. señor. Muy bien, gracias. Voy a continuar. En este caso, vamos a avanzar solamente a la introducción de lo que es la narrativa. Y la narrativa dice que es el arte de relatar, de contar una historia. Sobrevive hoy desde los tiempos más remotos de la historia como una especie. El arte de construir narraciones contadas por un narrador y presentar personajes, acciones, situaciones que conmuevan o evoquen una fascinación. Y aquí otra vez la misma situación, ¿verdad? Encontramos que dentro de la narrativa, como su nombre lo indica, es narrar, es contar algo. ¿Y qué cuenta uno? Pues uno cuenta de o sea, siempre, ¿verdad? Todo lo que acontece en su diario vivir. Si nosotros buscáramos, por ejemplo, contar cada uno de lo que hizo el día de ayer, todos empezamos a hacer un listadito, ¿verdad? Bueno, ayer nos levantamos, fuimos a la iglesia, fuimos a comer a la calle, fuimos de paseo, estuvimos en no sé dónde, y usted me empieza a contar todo el relato, ¿verdad? De lo que usted hizo el día de ayer. Pues lo mismo pasa en la narrativa, solamente que en la narrativa pues se construye una historia como tal. Entonces usted ha visto, por ejemplo, ha escuchado, perdón, el cuento, ¿verdad? De Caperucita. Y entonces dice, había una vez una niña llamada Caperucita que vivía, y entonces ya le está a usted narrando, ¿verdad? Una historia. A eso se llama narrativa. Y este género dice que se caracteriza por la presencia de un narrador, es decir, una persona o un personaje que nos va a contar la historia.
Y eso es la característica que tiene, ¿verdad? Dentro de lo que es la narrativa a un personaje. Siempre, siempre vamos a tener a alguien que nos va a contar y nos va a denominar esas situaciones que nosotros podemos tener. Muy bien. Entonces, yo me voy a quedar hasta aquí. Ustedes me indican si hay alguna duda con la poesía o con la narrativa, por favor. No sé, yo no hay ninguna. No, teacher. Gracias, Israel. Gracias, Alan. Muy amables por responder. Entonces, por favor, antes de finalizar, necesito tomar una captura en donde deseo ver que todos estemos presentes en clase. Gracias, Sofi. Gracias, Israel. Gracias, María Stephanie, Hansel, Edgar, muy amables. El resto, por favor, porque si no, se nos va a pasar el tiempo. Gracias, Sergio. Ahorita enciendo mi Gracias, cámara. Eli. Muy bien, por favor. Gracias, Araceli, muy amable. Gracias, Javi. Madeline, por favor, pero necesito verlos, por favor. Muchas gracias, José. Gracias, gracias. Necesito verte, Madeline. Necesito verte, José. Camila, por favor, y Alan, si no, no van a salir en la imagen y no voy a poder reportar su asistencia. Un momento solamente. Gracias, Alan. Camila, por favor. Pero lo mismo, ¿verdad? Que mencionaba, necesito verlos, porque si usted me pone a la pared, definitivamente, pues no voy a tomar en cuenta a la pared, al techo, sino necesito ver su rostro. Muy bien, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Excelente, muchas gracias. Feliz y bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase. Muy Adiós. amable. Gracias, feliz día para todos.